Jorge Mario Bergoglio, argentino. Dicen que es muy cercano, que viajaba en subterráneo, y una serie de descripciones de este nuevo papa que ayer pidió que rezaran por él. Claro que es bastante más humilde y que va a imprimir un sello de sencillez en el Vaticano, que es necesario para enfrentar los nuevos tiempos y sobre todo las nuevas crisis que está viviendo la Iglesia Católica. Nosotros habíamos hablado antes de que se eligiera el Papa acerca del famoso Papa Negro y las profecías que decían que este tendría que ser el Papa Negro. Bueno, Francisco I, como se bautizó don Jorge Mario Bergoglio, tiene sotana negra y hay muchos que insisten con que él sería. Claro, lo que pasa es que hay que entender que dentro de lo que es la nomenclatura de los propios católicos entre sí, a los grandes líderes del movimiento jesuita, se menciona a sí mismo como el líder al Papa Negro. O sea, entre ellos, esto es una costumbre que ellos tienen de llamarse así, al máximo líder, representante de los jesuitas. Así que Salva. Hay una coincidencia. Ahora debo decir... Pero espérame, tenemos una nota que cuenta casi todo y el regreso tú nos cuentas por qué. Perfecto. Francisco I podría ser el Papa Negro y además que hay... Y no es la única. Está bien. Desde el día de ayer, todo el mundo católico celebra el nombramiento de un nuevo papa, más aún en Sudamérica, que vive un momento histórico por tratarse del primer sumo pontífice nacido en este lado del mundo. A raíz de estos antecedentes, muchos han especulado por la relación que tendría Francisco I con el denominado Papa Negro, cual Nostradamus calificó en su legado. La elección del argentino Jorge Mario Bergoglio abre un mar de posibilidades de que su ascenso se trataría de nada más y nada menos que del Papa Negro que Nostradamus se refirió en su profecía del fin del mundo. El profeta, en sus interpretaciones de advenimiento, precisó que al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Dado el tiempo que vivimos, podemos desglosar que la aparición y ataques de múltiples virus se han transformado en una verdadera plaga en el mundo, causando importante cantidad de fallecidos que coincide en este contexto. La extinción de animales también es una tendencia que se va desarrollando. El cambio climático ya es una realidad y por la época en que vivió el francés Nostradamus, evidencia que claramente el Rey Negro se refiere al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Ahora bien, Francisco I no es exactamente de piel negra ni su descendencia tiene relación con aquella raza, pero podría serlo de otra forma. Se trata del primer papa jesuita de la Compañía de Jesús, cual el fundador y jefe de esa orden religiosa fue llamado el Papa Negro. Fueron justamente estos líderes jesuitas que por su inmenso poder se contraponían al entonces sumo pontífice romano. Además, las sobrias sotanas que visten sus miembros se contrapone absolutamente de la vestimenta blanca del Papa. Más allá de este análisis del legado de Nostradamus, expertos llaman a ser cautos y advierten que existe una muy mala interpretación de los conceptos entregados por el profeta a la humanidad. Nunca Nostradamus habló del Papa Negro. Lo que ocurre es que en la tradición de la Iglesia Católica se hablaba del Papa Negro a quien era precisamente el general de la Compañía de Jesús. Y el Papa Negro, en consecuencia, era vitalicio, como era el Papa Blanco, que era el Santo Padre, que estaba en Roma, que también era vitalicio. Curiosamente, durante el reinado o el pontificado de Juan Pablo II, se acabó con el cargo vitalicio del superior de los jesuitas, y ahora precisamente con Benedicto XVI se acabó también el cargo vitalicio que tenía el Papa. En consecuencia, yo creo que aquí en este caso, curiosamente, hay un jesuita por una parte que asume como papa y se darían estas dos características, los dos papas, este supuesto Papa Negro y el Papa Blanco, estarían los dos viviendo en torno a este Papa argentino. Apreciaciones respecto a esta controversial interpretación hay muchas. No obstante, ante la objetividad de su condición de jesuita, sí le atribuyen el concepto pasado de Papa Negro a sus superiores, por lo que lo ponen en tela de juicio y abre la duda de la posibilidad que nos encontremos en lo cierto. Además, la última gran coincidencia, quiera o no usted aceptarlo o apreciarlo, es que el nombre Francisco elegido por Jorge Mario Bergoglio coincide con San Francisco de Borja, quien
Precisamente en la época del siglo XVI, ejercía el liderazgo entre los jesuitas y era denominado el Papa Negro. Saque usted sus propias conclusiones. A todo esto se suma también que Francisco solía cubrir su traje purpurado con un sobre todo negro, y es por eso que se le está empezando a buscar muchas explicaciones para sindicarlo a él como este famoso Papa Negro. Y el color muy característico de los jesuitas. De los jesuitas, claro. Además que ellos, dentro de su propia orden, al líder, digamos, de esta sección del catolicismo, el provincial, se llaman Papa Negro entre ellos, digamos, al jefe en cuestión, digamos, al cabeza, digamos, de esta área, de este específico dentro de los cristianos. Sí, en la cabeza. Entonces, de la Compañía de Jesús. Exactamente. El Papa Negro se llaman obviamente porque en la contraposición, digamos, de que los papas generalmente, los altos cargos visten de estos trajes claramente blanco, absolutamente inmaculado, y ellos son un traje negro. Ahora, hay que decir, el Papa viene con las cosas claras, yo creo. Debo decir que yo admiro a varios jesuitas por su nivel de estudio que tienen. Athanasius Kircher, por ejemplo, son grandes intelectuales, y muchas veces la Iglesia lo ha querido hacer un poquito al lado por el tremendo poder, digamos, que ellos abarcan. O sea, son de características de empoderarse de esto. Ahora, como decían en la nota, Nostradamus de alguna manera, que en varias ocasiones se refería al Papa, ya que tiene potestad de gobernante, se refería a él como el rey, y de alguna manera también lo menciona. Ya estaba Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, de alguna manera dijo: cuando estén las nociones y caigan fuego del cielo y todos los demás, probablemente el Papa va a emigrar o provenga claramente de Sudamérica. Hay un texto al respecto que, fíjate, claramente parece apuntar a lo que acaba de suceder ayer con la disposición de este nuevo sumo pontífice. ¿Se puede ver eso, por favor? A ver, veamos. Que tenemos ese textito que es bastante edición. Esto fue en el año 38, imagínate, dice: el papado tendrá nuevas normas. Estamos leyendo algo para Vicini: lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. Un poco diciendo respecto a las confusiones y a las retomas, digamos, de cargo. El Papa se alejaría del Vaticano en viajes y llegará a América. ¡Toma! En tanto la humanidad caerá, de alguna manera refiriéndose a todas las catástrofes y cataclismos que se avecinan, producto, digamos, de lo que él o todos los tantos profetas que hablaban de la decadencia de la Iglesia Católica, y que según el propio Malaquía, este sería el último. O sea, de aquí se viene una gran lucha interna y final. O quizás una gran lucha interna que finalmente hace un renacer de la Iglesia. Absolutamente, a partir eso no está descartado. Las cenizas, de los errores. De hecho, eso es lo que hablan en general. Dice: ya no volverá a ser como antes. Y ojo que Francisco, y según ya se ha entregado el testimonio, está absolutamente claro que se refiere a Francisco de Asís. Claramente. A San Francisco de Borja en algún momento también se pensó, porque era jesuita, y Francisco Javier. Pero claramente es por Francisco de Asís. Francisco de Asís, en la categoría de santo, digamos. Claro, no, de santo. Tremendo. No solamente desde el punto de vista de la pobreza y la austeridad, sino que también porque fue un gran reformista de la Iglesia. Por lo tanto, lo más probable es que Francisco, y está los antecedentes de manera pública, todo lo que tiene que hacer, las reformas que tiene que hacer en la Iglesia Católica, de hacerla un poquito más cercana, más transparente, de alguna manera avanzar en investigaciones que quedaron de alguna manera de manera pública. Bueno, es una reforma, va a tener que hacer grandes reformas en la Iglesia. Y lo más, digamos, entretenido de esto es que él no es parte de la curia romana. Claro. Y él incluso lo dice: tuvieron que mis hermanos cardenales ir al fin del mundo a buscarme. Él no pertenece a la curia romana, no es parte de la élite de la Iglesia Católica, y que él se ha encargado de decir: perdón, la Iglesia no es la curia, lo dicen los jesuitas siempre. Exacto. La Iglesia son los laicos, son ustedes. Y eso es una gran reforma. Tremenda reforma. Además que igual también por ese lado se contradice, porque estamos hablando de un hombre que es tremendamente tradicional en el pensamiento. Que de alguna manera yo creo que es lo que le hace falta a la Iglesia. Si la Iglesia quiere sobrevivir, tiene que tener súper claro cuál es su línea editorial. Y obviamente este hombre se ha referido negativamente respecto a la unión homosexual, al aborto y otras cosas. Y es tajante el hombre. Entonces yo creo que en esta mezcla de devolver a lo que la Iglesia era en sus comienzos, más cercana a las personas, o como el propio San Francisco de Asís, que él tenía un particular cariño incluso con las criaturas inferiores, como los animales, que él llamaba al sol y a la luna hermano sol, hermana luna, como estar agradecido de todo lo que la naturaleza le brindaba al hombre para desarrollarse. Hay
una cosa que tiene que balancear entre la iglesia tradicional, que digamos que no deja pasar ninguna modernidad, pero sin embargo que sea a producto de los fieles quienes construyan la nueva fe. Salfa, ¿se podría interpretar que todas estas profecías hablan del último papa en el sentido de que va a ser el papa que va a aplicar una reforma, una quizá actualización de la iglesia? Sí, de hecho, fíjate que... Un reseteo. Claro, un reseteo. De hecho, que si tú comienzas a juntar de todo... transparentar todo lo que estábamos hablando de los Vatilix, que era lo que un estaban tema pidiendo. Que lo tiene que hacer además. Claro, y que era un tema que salió, que cuando se juntaron los cardenales, algunos cardenales habían exigido transparentar esos datos antes de llegar a la votación. Claro, porque veamos en qué estamos y veamos que hay que reparar urgentemente. Porque hay que recordar que el Papa emérito, Benedicto XVI, él le encarga a 3 cardenales que ellos elaboren el informe que tiene que ser entregado a su sucesor. Exacto. Respecto a lo que los antecedentes que aparecen en los Vatilix, que bueno, ¿sabes lo que hay ahí? Hay corrupción. Exacto. Hay una lucha de poderes tremendo. Habrían antecedentes respecto a redes de abusos sexuales dentro del Vaticano. Exacto. Existen, claro, redes de pedofilia, platas ocultas. Entonces son una serie de cosas que este Papa sí o sí va a tener que recoger y va a tener que actuar en una sociedad cada vez más exigente y con una iglesia católica cada vez más cuestionada. Pero por eso te digo, o sea, si uno pesca esta profecía y lo hace más literal, la interpretación, uno puede decir, se acaba la iglesia católica, pero si uno lo entiende de la manera que tú lo estás explicando, es como ya llegamos a la crisis de la iglesia y este papa vendría a ser como el último papa que reformaría todo. Y de hecho, hace mucho sentido. Y de hecho no se le viene fácil, porque si seguimos leyendo escrituras proféticas, dicen que a este papa le va a salir otro en el camino. No te digo que van a colocar otro papa más, sino que le van a hacer la guerra tal como se le hicieron al anterior. O sea, no se le viene fácil. Además que este hombre, por otra parte, si bien tiene que limpiar muchas cosas que están dentro de los informes que los diarios italianos han publicado y que, digamos, tiene una carga de escándalo terrible, este hombre también se le acusan de muchas cosas, entre otros de haberse quedado con plata, haber colaborado con la dictadura argentina. Con la dictadura argentina, digamos, tuvo que ir ante tribunales sobre el robo de bebés que hubo frente a los detenidos desaparecidos. Directamente, tráfico de bebés. Claro, entonces a mí no me molesta que este hombre diga, bueno, me da culpa, ¿sabes qué? Partamos de cero, si es que en algún momento la iglesia, como alguna vez lo hizo con Juan Pablo II y todos dicen, ¿saben qué? Sí, no hemos equivocado, no hemos desviado el camino, partamos de nuevo. ¿Sabes que si hicieran eso yo? Feliz. Y dijeron, hagamos las cosas bien, paremos el escándalo, cortemos con la corrupción, con los lazos de poder, empecemos a ayudar a la gente y hagamos lo que tiene que hacer la religión, religar, volver a colocar los hilos que nos vuelven a unir con la santidad y la religión. Y por eso yo creo que finalmente los cardenales eligen a un jesuita, que es un hecho inédito, porque es el primer jesuita... Es un intelectual de la iglesia. Absolutamente. Es un tipo, una biblioteca andante, y al mismo tiempo cuando él se pone Francisco, se coloca la chapa de la misión. Volvamos a la iglesia, lo que es un acto de confianza, de amor, de reencuentro, digamos, con los poderes divinos. De sencillez. Digamos, y de sencillez. Y hay algunos, de no de opulencia. Claro, hay algunas cosas de él. Por ejemplo, en algún momento llamó a los sacerdotes a no ser hipócritas quienes le negaban la comunión a madres solteras. Eso es muy propio de los jesuitas. Exacto. Y eso, de alguna manera, en algunas órdenes más tradicionales y conservadoras y ortodoxas de la Iglesia Católica no es aceptable. Acusó de inmorales a los países que tienen una deuda social con su pueblo, de inmoralidad. Bueno, y a propósito de lo que pasó en el día de ayer, ¿qué más humilde que pedir por él, que la gente pidiera por él? ¿Qué más humilde que pedir por su antecesor? ¿Qué más humilde que hoy ir a rezarle a la Virgen e ir hoy a visitar a Benedicto XVI? ¿Qué más humilde que él, que anoche en la comida con los cardenales dijo que Dios los perdone? Exacto. El que Dios los perdone, ¿por qué? ¿Porque me eligieron a mí porque yo no quería ser? ¿O que Dios los perdone porque eligieron realmente a un papa que viene a hacer los cambios? Claro. Un papa, fíjense que ayer, después de que terminó toda la ceremonia, bueno, estaban todos los cardenales esperando que llegara en la limusina el Papa Francisco. Exacto. Y llegó en un bus. Bueno, porque él como cualquier otro. Él andaba en metro en Buenos Aires, andaba en bus. Aparte que tienen ellos una vocación, que yo me quito el sombrero, que es de misionero. Si ustedes ven la película La Misión, interpretada por Jeremy Irons, eso es un jesuita. Alguien que se va a meter al Amazonas, digamos, y arriesga vida para llevar la palabra de Viven en la frontera. Exactamente. Y en ese sentido, o sea, los tipos hacen un trabajo antropológico. Digo, hay una anécdota que contaban ayer respecto a el Papa Francisco, que llama mucho la atención, que cuando se produjo este fatídico incendio de la discoteca Cromañón en Buenos Aires, que murieron más de 100 jóvenes, que fue terrible, muchas autoridades llegaron de inmediato a ponerse para la foto, en fin, y de repente vieron aparecer un curita
en una micro que se baja y empieza a ayudar a los heridos, a darle la extrema unción, acompañó a un par de jóvenes que lamentablemente fallecieron hasta el momento de su muerte, y después el curita no se puso para ninguna foto, se fue en el mismo bus que había llegado y se fue. Y todo el mundo dice que buena onda el curita, hasta que entendieron que era en esa época el arzobispo de Buenos Aires, y quedaron todos impactados por la sencillez, porque él no fue a buscar cámara, no fue a decir la Iglesia Católica ha llegado aquí a socorrerlo, sino fue en su misión de ayudar al otro, de tratar de socorrerlo y tratar de estar aparte. Hacer la pega. Eso es lo que te iba a decir, que es heavy que nosotros estemos alabando cosas que debieran ser propias de un cura, de un cardenal, de un obispo, porque en el fondo, claro, eso queda para mí, que soy un ser humano eso es iglesia, que soy un ser humano civil común y corriente, que pudiera bajarme o darme aires de grandeza, pero yo creo que eso va en la esencia de lo que debiera ser la iglesia aquí, ahora o mañana. Lo que no hay que, eso sí, equivocar, creo yo, en Francisco, a propósito de su antecedente y su manera en que él ha sido como provincial de la Compañía de Jesús, como arzobispo auxiliar de Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires, como cardenal, ¿no es verdad? Es que él es un tipo muy político y como buen jesuita entienden el poder y lo saben administrar de una manera muy eficiente. Una frase que le decía a su padre desde muy pequeño, que él le repite constantemente, que dice lo siguiente: mi papá siempre decía que cuando vayas subiendo saludes a todos, que son los mismos que te vas a encontrar cuando empieces a bajar. Obvio. ¡Qué notable! Eso está muy bueno. Está bueno, ¿no? Absolutamente. Pero yo le digo, a ver, no es ningún secreto. Yo siendo que no soy católico, creo que tengo depositado un grado de esperanza en alguien, que es este nuevo Papa, que claramente que puede tener yayitas, producto, digamos, de sus inclinaciones políticas, digamos, o que es un tradicional de la Iglesia, es un ser humano. Pero que de repente, si viene a reformar, si él ya quiere colocarse el nombre en honor a San Francisco de Asís y quiere de alguna manera continuar, digamos, la pega que no pudo terminar Benedicto XVI, que era parar con toda la red de corrupción, que se le hizo imposible, como él mismo decía, lo tenían aislado, finalmente le hicieron la ley del hielo y dijeron, usted está trayendo muchos problemas, si las cosas son así, usted no venga a revolver el gallinero, y el tipo dijo, yo no puedo seguir luchando porque me ha salido imposible. De repente él, con toda la cabeza que Dios le dio, digamos, con todo su poder intelectual y con toda la fuerza del manejo político, podríamos estar frente al gran y tan esperado por fin reformista de la Iglesia Católica, que le devuelva a los fieles lo que merecen, lo que obviamente demandan, digamos, que es personas que administren la fe como corresponde, sin salirse y con castigos ejemplares a aquellos que claramente no cumplan la ley de Dios, porque hay algunos que claramente es como si no creyeran en lo que dicen, porque claramente no confían en el infierno, entonces, porque algunos claramente, derechamente se van para allá. Mira, de hecho, fíjate que entre lo que tenemos ahí son varios textos de Parravicini respecto, si podemos ir viendo las gráficas. Por ejemplo, uno de los textos más emblemáticos, exacto, Parravicini, como ustedes sabrán, es reconocido, Benjamín Solari Parravicini, como el Nostradamus de Argentina, precisamente donde fue elegido bonaerense el nuevo Papa. Bueno, y este hombre sabía que algo que tiene una vinculación muy directa con los nuevos procesos de la humanidad, vale decir, de los cambios, se van a ver reflejados profundamente en paralelo con los cambios y transformaciones en la Iglesia, hizo cualquier cantidad de referencia y de vínculos proféticos respecto a él. El que habíamos dicho en algún momento, lo vamos a volver a repetir, estamos viendo donde él además se permitía, siendo que él era un artista, dibujos que acompañaban el Papa, una iglesia inclinada, como haciéndose la lucha. Vuelvo a leer esto que me parece que es fundamental y fenomenal. Dice, el papado tendrá nuevas normas, que es lo que estamos diciendo. Luego, lo malo de ayer dejará de serlo. O sea, claramente se viene, yo creo, un mea culpa, se viene una reestructuración. Por otro lado dice, la misa será protestante sin serlo, vale decir, respecto a que los protestantes, que es esta rama de la Iglesia Católica, que de parte de los reyes se desvinculó de la católica porque querían cambios, por ejemplo, contraer nuevas nupcias, vale decir, hay una apertura, pueden que hayan cambios como esto de entregarle obviamente todos los sagrados rituales a madres solteras, exactamente. Los protestantes serán católicos sin serlo, vale decir, sacaron protestantes, quizá, digamos, católicos en general. Quizás no van a haber, claro, va a haber cristianismo, va a haber absolutamente la ley de Dios, que en realidad es una sola. Y dice, el Papa se alejará del Vaticano, ya no va a estar dentro de las huestes cercanas europeas, sino que llegará a América.
En tanto, la humanidad caerá haciendo como una especie de con el paisaje que rodea todos estos cambios, claramente cargado de conflicto y todo lo demás. Bueno, el Papa Juan Pablo II, de las personas que han hecho hincapié en analizar esto, dice, fue el primer Papa no italiano desde el holandés Adriano en 1522. Y obviamente el Papa deja de ser italiano, Polón es alemán y el próximo será de América del Sur. Esta interpretación fue hecha mucho antes. Sí, fue América del Sur. Exacto, o sea, esta interpretación es a partir de ese texto, escrito a finales de los años 30, es como muchos lo decían. Atención, el nuevo niño aparecerá en el final de la prueba y conocerá en el caos, mas no sucumbirá. Están llamando como loco este teléfono, pero como loco, si no me porfiado. Ya, oye, dice, las Américas sangrarán, Europa sangrará después, cada día verá un sol de luz, América verá la verdad, Argentina será la luz. Para esto fue dicho en 1940 por el propio Parravicini. Vale decir, mientras todo está de nuevo, la Argentina. Las Américas sangrarán, dice, respecto a este tema. Dice, Europa sangrará después. ¿Cachai? Claro. ¿Cómo va a empezar? Cada idea verá un sol de luz, pero América verá la verdad. O sea, la reforma vendrá desde un papa americano. Y eso, por si fuera poco, Argentina será la luz. Pero espérame, ¿puede interpretarse como que Europa sangrará, América sangrará, como la crisis económica que se podría estar viviendo? Puede ser, absolutamente. Porque él siempre, si tú haces una idea de lo que hace Parravicini, siempre es lo que ocurre, el Papa, y cuál es el ambiente que se vive alrededor a nivel global. Entonces coincide. El contexto. Exactamente. Y más encima, insistamos que a diferencia de Nostradamus, que era condenado, por eso él escribía en forma muy secreta, muy ostracista, el hombre no, era claro, Parravicini, incluso acompañado con dibujos, de cómo obviamente vemos que hay revuelta, hay cambios, vemos un hombre, digamos, que viste los trajes sagrados del catolicismo con la cabeza inclinada, haciéndose las preguntas. Decir que Argentina será la luz, ya más que claro, ¿no? Absolutamente. ¿Cachai? O sea, de esto hay un montón, digamos, de datos que hablan respecto a de que este momento era esperado. O sea, si por algún momento Nostradamus también lo designaba como el rey negro, que se le viene dura, se le viene heavy. O sea, él va a empezar a cambiar las cosas y a él no lo van a aguantar. O sea, muchos van a decir, viejo, pero me estoy quedando sin mi trozo del negocio. O fíjate que nosotros teníamos ciertos grados de poder incuestionados. Guardemos las cosas debajo de la alfombrita nomás. Exactamente. Entonces se acaba, digamos, como gobierno quizás la iglesia y se convierte más en una institución religiosa, que es lo que debería ser más. Porque hoy día era seguir siendo mitad gobierno nación. También, pero debe seguir siendo gobierno, pues me imagino, pero con las cosas bastante más claras de lo que están ahora. Pero generalmente, la balanza estaba más preocupado a hacer economía, ¿cachai? Administrar bienes, más que administrar la palabra de Dios. Finalmente, para hacer bien, digamos, hace falta un grado más de sencillez. O sea, yo simplemente voy a repetir algo que lo dijo ni más ni menos que Jesús. Él mismo decía, es mucho más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, hay un llamado, digamos, una estructura que esté menos preocupado de la administración del poder, que el poder, digámoslo, Julia, corrompe al hombre. O sea, cuando pasa más allá de la escala humana, la gente se pierde en ese exceso de poder. Pero finalmente, si es que él hace un llamado a volver a la humildad, a la sencillez, yo creo que, perdónenme, digamos, yo que no comparto la fe, creo que no se equivoca Felipe. Yo encuentro que ese es el camino. Yo creo que hay que volver a hacerlo desde el comienzo, con sencillez, con humildad y con amor y agradecimiento hacia todas las cosas. Estoy mostrando una foto que viene hoy día en el diario La Tercera, que es precisamente del Papa Francisco durante la visita a un hospital en el año 2001, donde besa y lava los pies de niños enfermos de SIDA. Es una foto realmente maravillosa y que muestra básicamente cuál es su actuar, cuál es su norma, un papa cómo que se vive. inclina, que se coloca al nivel de los demás. No es que de está los enfermos. Exacto, que no, guardando las proporciones, porque entendemos que hay muchas razones para lo cual, pero no que está resguardado tras vidrios blindados, digamos, y saludando como una figura icónica inalcanzable. Él se acerca, se arrodilla ante sus seguidores. Como debiera ser. Es como debiera ser. Entonces, yo la verdad que es como uno imagina al Papa, a la curia romana. Exacto. ¿No es verdad? A la curia de la Iglesia Católica, así uno la imagina.
El problema es que la historia imagino, ha demostrado cada vez más que no es así. Claro. Uno va imaginando a la alta curia romana y al Papa con túnicas, con anillos muy valiosos, con riqueza, con poder, con lujos, y lamentablemente, y está de manifiesto, es un dato de la causa, que eso mismo generó corrupción, que eso mismo generó que la Iglesia Católica y su alta jerarquía se transformaran en hombres intocables, y donde el poder se ejerce de la manera que se ejerce en cualquier institución. Y es por eso, creo yo, que toma mucho sentido lo que dice Parravicini. Por eso yo te estaba escuchando atentamente, porque de alguna manera demuestra lo que la propia Iglesia está diciendo. Exacto. Y el contexto es súper legítimo, es súper real. Claro, lo dice la jerarquía de la Iglesia Católica hoy por hoy, y lo que intenta hacer, creo yo, ayer el cónclave al elegir a Francisco es justamente eso, un tipo que viene de Sudamérica, que es un continente pobre, un continente desplazado, pero también un continente que tiene mucha esperanza y que de alguna manera recoge lo mejor de nosotros, y además en su calidad de jesuita, y donde la fe se vive. Por eso, la mayor cantidad de católicos. México, por ejemplo, él además es muy mariano. Exacto. Qué bueno que acabas de decir eso, porque mira, qué casualidad, te juro que se me llegan a parar los pelos, Felipe, porque parte de las profecías decían que dentro de los cambios va a haber apuntar a revivir la Virgen. Mira, pero yo no tenía idea de eso. Sí, pues de hecho pero acá estoy viendo que también dentro de esta profecía decían que hay una vuelta que, si bien, digamos, Jesús, incuestionado Hijo de Dios, digamos, Él el que expone las palabras, Él que da el modelo, el manual de vida de cómo se debe vivir nuestra existencia, que no tengo nada que decir al respecto, son palabras de una sabiduría perfecta y nada que decir, pero hay un llamado que dicen de que haber una inclinación, porque qué mejor respecto a lecciones de humildad, de comprender los problemas de los otros, que una mujer. Ahí es cuando la madre, la Virgen, agarra una fuerza, y por eso es que hay tantos devotos marianos, y dicen que puede que la inclinación sea a tomar como ejemplo, como el marco teórico sobre quién debería guiar nuestros pasos, la Virgen. Y me parece notable, o sea, mujeres arriba, viejo. Y otro cambio más. Bien. ¿Por qué? Porque se habla que en Sudamérica, no es verdad, en particular en Sudamérica, y se vive en Chile, en Argentina y en otros países, en que las monjas han ido adquiriendo un papel muy distinto al que se le encomendó o al cual ellas hacían, y que de alguna manera han ido desplazando a los propios sacerdotes, a los hombres. Por lo tanto, un tipo tan mariano, un tipo que le da un valor a la mujer. Bueno, ¿qué va a pasar también en eso? Que es otro de los temas pendientes del valor y del papel que debe cumplir la mujer. En este caso, la religiosa, las monjas, en el trabajo pastoral, en el trabajo evangelizador, que mucha gente lo ha dicho, las monjas hacen una pega tremenda, y lamentablemente han sido desplazadas, ¿no es verdad?, por la alta jerarquía. Bueno, en una de esas también, otra vez, Francisco va a hacer la pega en ese sentido. Lo que tú estás diciendo, que yo no estaba al tanto de su vinculación mariana de parte del nuevo Papa, coincide también con lo que dicen, que va a buscar por ese lado. Fijémonos en cómo actúan las madres, las mujeres, protectoras, conciliadoras, no estrategas revolucionarios que hacen la guerra y que buscan todo por la fuerza, sino derechamente alguien que ofrece un abrazo, digamos, alguien que tiene un regazo para volver a restituir la fe y el cariño, porque más fuerte que el amor de madre no existe. Entonces, digamos, volvamos que la Iglesia sea una madre, no un fuerte, no, digamos, una embajada. ¿Cachai? Y atención, porque Parravicini no se detiene. Es tan importante, sabía este profeta, que este momento que acaba de llegar iba a ser para la humanidad, respecto a ejemplo, cambios se están viviendo y eso lo sabemos todos, que también habló respecto a lo siguiente. Mira, el dibujo es bastante decidor, se ve medio críptico, pero claramente hay un antes y un después. Se ve el que es como el Papa, que claramente tiene esa esfera con la cruz, que obviamente se desliga, tiene una corona, el que está abajo, claramente. Hoy dice Parravicini, se ve que claramente, perdona, para un lado. No veo tan claro. Mira, el dibujo de Parravicini se puede interpretar así, perdón, Yacita, que dice que mientras todos van para un lado, el Papa, el ser que lleva la cruz en la cabeza, para el otro, va cabizbajo en sentido contrario. Ahí o sea, claro, que claramente viene a hacer una revuelta. Se puede interpretar como algo que ocurre actualmente, donde cada vez salen a la luz distintos hechos de abusos que involucran a cura, donde la gente se aleja del catolicismo y él tiene que hacer la pelea hacia el otro lado, dentro de su propia sede, para crear. ¿Qué es lo que dice Parravicini, el texto que está ahí arriba?
la iglesia equivocará sus pasos y sus mismos dirigentes la falsearán. Y ahí es cuando entra el nuevo Papa a hacer la reforma justa y necesaria. Bueno, hablando precisamente de los curas acusados de abusos sexuales, en el libro El jesuita, Bergoglio dijo lo siguiente: si hay un cura pedófilo es porque lleva la perversión desde antes de ordenarse, y tampoco el celibato cura esa perversión. ¿Se la tiene o no se la tiene? Mira. Es bien clarito su postura respecto a los abusos. Como te digo, claro, él es muy categórico, él es muy tajante, y yo creo que va a accionar de la misma manera. Él, yo creo que no va a ser de estas reformas a lo largo del tiempo, pausadas, cautelosas. Yo creo que tiempos de la iglesia, como se decía antes. Exacto, no, yo creo que él viene con la espada, digamos, en cierta manera de justicia a colocar orden. Como yo digo, aquí hay pendiente, seamos claros. El hombre va a tener que aclarar cosas de su pasado, va a tener que pedir perdón, y espero que así sea, porque te juro que se pueden, creo, colocar las fichas en este hombre. Sí, es que estuvo, pero debería aclararle al menos, referirse a eso y no permitir más y hacer una renovación, o sea, echarle agua limpia, digamos, a la iglesia y partir de cero. No, pero por sobre todo, Salfate, Batilix. Por sobre todo, aclarar el tema de Batilix. Yo creo que por ahí hay un punto bastante importante, por lo cual incluso mucha gente cree que Benedicto XVI termina sobrepasado, termina renunciando, que es un hecho inédito que un papa renuncie. Y sabemos por qué renuncia, si bien primero por la lucha de poder. Es por la lucha de poder. Dijo, esto no se puede aguantar. Cuando él se da yo cuenta quiero cambiar y no me dejan. Y este hombre, no me cabe la menuda, que tiene, digamos, con los pies bien en la tierra, empoderado, intelectual, inteligente, que él va a poner la lucha, y espero que quiera hacerlo y que lo haga. Porque recuerden que cuando el Papa Benedicto XVI se entera que su mayordomo, el tipo que lo viste, el tipo que lo acompaña, el tipo que, o sea, no hay nadie más cercano a él comienza a filtrar ciertas cosas, ¿no es verdad? Y comienza de alguna manera a entregar cosas que son partes del diario vivir y los hace públicas. Dice, chuta, si es que el tipo más cercano a mí está en esa, ¿qué estará pasando entonces con el resto de mis colaboradores? Exactamente. Y eso no es de extrañarse. Exactamente. Tengo otro dibujo más de Parravicini respecto al momento en que se está viviendo. Algunos, aquí tenemos que ser muy finos e interpretar si es que esto corresponde a la abdicación, muchas gracias, Felipe, de Benedicto XVI, o la llegada del nuevo Papa. El dibujo que ven ahí claramente, una vez más, está designado el Santo Padre con otros hombres religiosos católicos, claramente de alta jineta, y atrás, obviamente, feligreses, como exacto, mirando. Y otros como quejándose, así como en estado de pena. ¿Saben lo que dice ese texto? Esto fue escrito también en 1939, que entre el 39 y el 40 fue cuando más le dio a este tema. Qué fuerte que coincida todo. Mira, haciendo una especie de cómo se llama, interpretación del dibujo, en la psicografía se ve el sufrimiento de los fieles, los que están atrás y están vinculados a la iglesia. Están así como con la mano en la carita, como llorando, y otros claramente con las manos abajo, como que es poco lo que se puede hacer. Los que están más al frente simbolizan al Papa y al Cardenal, tratando de ponerse de acuerdo, mientras los que están atrás, afectados por sus decisiones. Llegará el día, dice de puño y letra de Parravicini, que acompaña su dibujo en el año 39, llegará el día en que el Santo Padre, así no te lo mando a decir con nadie, llamará a sus sacerdotes para hacerles razonar, mas todo será inútil. La iglesia será caída en ceguera y despotismo. Yo creo que esto tiene que ver. Ya pasó? Esto es que puede ser lo que pasó, o puede ser con la batalla que va a dar ahora, y que obviamente yo creo que va a ser borrón y cuenta y va a tener que empezar a echar a varios. A mí me calza perfecto con Benedicto XVI, con eso de llamar a la curia y decirle, ok, tenemos Batilix, tenemos esta información, tenemos estas platas, tenemos que aclarar el tema de los abusos, y finalmente que llevó a la renuncia del Papa. Más, yo no veo un Papa y un sacerdote, ni veo un Papa con un cardenal. Veo a un Papa con su antecesor. Con un Papa. Con un Papa. Emérito. ¿Y por qué lo digo? Porque me hace recordar la imagen que está a la izquierda de los dos que están enfrentados, que está a la izquierda, ¿no es verdad? Que está con una especie de sombrero. ¿Ya? Yo veo a Benedicto XVI hace una semana que salió una fotografía con ese sombrero. Que cuando comenzaron a llegar los cardenales al Vaticano, hay una foto en que él aparece paseándose por Castel con Gandolfo. ese sombrero. ¿Podemos buscar esa imagen, por favor? Y lo otro que te quiero decir es que hay varias cosas. Primero, Bergoglio no es un aparecido en el punto de vista de lo que significa la posibilidad de ser Papa. En el cónclave anterior, luego que Carlo María Martini, también jesuita, sufría de Parkinson, y los que no querían que Ratzinger fuera papa, bueno, buscaron a él para que Ratzinger no llegara a los 77 votos necesarios para bloquear la elección de Ratzinger
y que los papas finalmente derivaran en un tercero, como pasó en el cónclave anterior con Juan Pablo II. Bueno, Bergoglio se transforma finalmente el que va voto a voto con Ratzinger, porque Carlo María Martínez en algún minuto dice en el cónclave: yo no puedo más, yo no estoy en condiciones físicas, él ya murió. Bueno, y Bergoglio estuvo muy cerca de ser papa, y ahora Bergoglio se transforma en el sucesor del Papa emérito Benedicto XVI. Por lo tanto, esa imagen que tú muestras de Parravicini, bueno, no me extrañaría que Joseph Ratzinger, muestra el dibujo Parravicini, haya conversado con Bergoglio muchísimas veces, y en una de esas, previo a su renuncia, en que tú eres el que tiene que seguir esto. ¿Y por qué tú? Porque eres de Latinoamérica, porque no perteneces a la curia, al poder. No viene contaminado por lo malo. Y porque tú eres el único que puede de alguna manera seguir con los caminos de los cambios que son tan necesarios, insisto, en una iglesia católica, y lo digo como católico, muy cuestionada y con un nivel de crítica, ¿no es verdad?, muy válida por distintos sectores. Hay esperanza, por supuesto, hay cosas que aclarar también, por supuesto, y espero que todo lo que tenga que hacerse se haga para que los católicos puedan contar con una iglesia como se merece.